Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Quiero agradecerles por estar acá este día que estamos llevando una actividad académica desde el Proyecto Sepsis Latinoamérica en el Día Mundial de la Lucha contra la Sepsis. Consideramos necesario como parte de esta lucha la educación médica continua y por eso estamos acá con una serie de charlas y unas mesas redondas. Una de ellas la estaremos desarrollando en este momento. Esta mesa redonda es sobre los retos diagnósticos que se nos presentan en el momento de diagnosticar a los pacientes con sepsis. Para ello tengo un grupo de expertos de distintos países de América Latina que me estarán acompañando para desarrollar algunas peculiaridades en cuanto al diagnóstico de la sepsis. Contamos con la doctora Liz Karina Fernández. Ella es médico intensivista, coordinador médico de la terapia intensiva del Sanatorio Las Lomas en Asunción, Paraguay. También contamos con el doctor Rommel Morel. Él es especialista en medicina interna y en terapia intensiva, trabaja en el Hospital Metropolitano de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Contamos con el doctor Juan José Arauz, pediatra neonatólogo de la Caja del Seguro Social en Ciudad de Panamá. Contamos con la doctora Gabriela Alvarado. Ella es médico especialista en medicina interna en terapia intensiva de adultos. Trabaja en el Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango en Guatemala. También tenemos al doctor Fabián Jaimes. Él es máster en ciencias, es PhD, profesor titular de medicina interna, cuidado crítico y epidemiología clínica de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Este es el panel que me estará acompañando. Yo estaré moderando. Mi nombre es Carlos Sánchez. Yo soy el presidente de Proyecto Sepsis Latinoamérica. Soy líder de una unidad de cuidados intensivos en el Hospital General Quevedo en Ecuador. Soy intensivista de adultos. Entonces, esperamos estar cubriendo la mayor parte de las dudas que incluso pudieran tener ustedes en cuanto al manejo, al diagnóstico de la sepsis. Y partamos, me gustaría con la doctora Liz Fernández sobre si el diagnóstico de la sepsis debería ser clínico o de laboratorio. ¿En qué tengo que basarme para diagnosticar a un paciente con sepsis? Bueno, realmente cuando uno comienza a hacer el diagnóstico tendríamos que ver dónde está ubicado nuestro paciente. Si el paciente está ubicado en un área extrahospitalario o en el área hospitalario que en una sala de clínica médica, en un área de urgencias de repente que no esté monitorizado. La parte clínica tiene mucho que ver y es ahí donde nosotros tenemos el QuiZofa, nos puede ayudar bastante bien como para poder identificar al paciente que está en riesgo de sepsis o en sepsis, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando del ingreso de un paciente ya en un área con monitorización, que ya es de una estancia hospitalaria y tenemos la posibilidad de tenerlo también algún resultado laboratorial y que nos puedan ayudar para hacer el diagnóstico, entonces ahí podemos implementar lo que es el diagnóstico con la escala de SOFA. Pero yo creo que lo más importante siempre va a ser la clínica y la sospecha de sepsis es el primer paso como para poder nosotros actuar, ¿verdad? Ok. Y ahora, el doctor Juan, ¿esto en los niños, en los neonatos, cambia o en qué se fundamenta más el diagnóstico de un neonato cuando hablamos de sepsis? ¿En clínica o en exámenes de laboratorio? Generalmente la parte clínica es sumamente importante, ya que el recién nacido presenta un espectro muy grande de síntomas diferentes. La sepsis se puede presentar con síntomas muy variados, desde algo tan sutil como que deja de succionar la botella o el pecho materno, como disregulaciones de la temperatura o apnea, que pueden ser signos iniciales de la infección, ¿no? El detalle que también ocurre es que hay varios escenarios en la sepsis del recién nacido, la sepsis de inicio muy temprano, que es en las primeras 72 horas luego del nacimiento, que por lo general son gérmenes que el paciente ya trae
desde al momento de nacer. La sepsis tardía, cuando se desarrolla posterior a este tiempo, y generalmente es un paciente que ya está hospitalizado y que desarrolla una sepsis estando hospitalizado, o un paciente que adquiere una sepsis tardía durante su periodo neonatal estando en la comunidad. Los laboratorios nos ayudan. El gold standard de nosotros sigue siendo el hemocultivo. Sin embargo, en neonatología la recuperación de cultivos positivos es muy rara. No se consigue cultivo positivo con mucha facilidad. Y los laboratorios de marcadores inflamatorios y de hemograma, que son las otras herramientas que nosotros nos apoyamos, pueden ser muy inespecíficas al principio. O sea que la clínica tiene un gran peso al momento de hacer el diagnóstico y el abordaje inicial del paciente séptico. Perfecto. Gabriela, una cuestión. ¿Existe actualmente un consenso internacional llamado Tercer Consenso Internacional para el Diagnóstico de los Pacientes con Sepsis? ¿Nos puedes comentar de qué se trata este tercer consenso? ¿Qué toma en cuenta para diagnosticar a los pacientes con sepsis? Claro que sí, Carlos. Estas actualizaciones en cuanto a las guías de sepsis lo que tratan de proveer es agilidad al momento de diagnosticar la sepsis. Básicamente toman en cuenta algunos parámetros bastante fáciles de reconocer en todas las unidades para que en algún momento podamos nosotros poder identificarlos y que no pasemos por alto a ningún paciente que esté cursando con una sepsis. Tenemos algunos parámetros, la mayoría son fáciles de medir en las unidades de emergencia. Uno de ellos es la alteración de la escala de Glasgow. Mencionan ahí que un Glasgow menor a 13 puntos es una señal de alerta que nos podría ya dar un punto. También nos hablan acerca de una tensión arterial menor a 100 y también nos hablan acerca de una frecuencia respiratoria mayor a 22. Si tenemos algún dato de infección y tenemos ya punteo más o menos más de 2 puntos en este score, podríamos en algún momento indicar que el paciente ya está cursando con una sepsis y esto lo que nos va a orientar es a poder darle un manejo oportuno. Sabemos la carga que tienen nuestros hospitales en cuanto a mortalidad asociada a sepsis y sabemos que el reconocimiento es importante. En las escalas anteriores que se usaban, por ejemplo el SOFA, teníamos muchos más parámetros que tomar en cuenta y pues lo que queremos con este consenso al final de cuentas es agilizar la identificación de la sepsis. Por eso es que se toman solo estos parámetros. Ya. Rommel, una cuestión. Entonces, el tercer consenso internacional nos dice que deberíamos identificar en qué lugar está el paciente, si está o no está en áreas críticas. Y si no está en áreas críticas, muy probablemente utilizar una escala mucho más rápida, como la del Q-SOFA o Quick-SOFA o SOFA rápido, como se quiera llamar. Y si el paciente está quizás en un lugar un poco más complejo, donde se pueda contar con más cantidad de parámetros para monitorear rápidamente o con más exámenes ya a mano, pues que tal vez pudiese ser mejor utilizar entonces la escala de SOFA, pero entendiendo que la sepsis es una entidad tiempo dependiente en términos de sobrevida, mientras más rápido se diagnostique y mientras más rápido la tratemos, pues mejor le va a ir al paciente. ¿Qué dificultad nos hace afrontar el hecho de que de la escala SOFA, 4 de los 6 parámetros son exámenes de laboratorio? Sí, realmente en la práctica, por eso estoy de acuerdo con los demás, debe predominar siempre la clínica. Así a la mano debe detectar como sospecha o desencadenar el inicio o la activación del protocolo de sepsis que tengamos en nuestra unidad, ya en un paciente que está en el ambiente hospitalario, como decías, pues herramientas quizá un poco más rápidas y hay parámetros o indicadores indirectos y ahí tiene mucho valor la gasometría arterial con el déficit de base. Realmente un déficit de base menor de menos 6 o más, entonces sí debe hacernos ya pensar en que un paciente está quizás en una etapa de disfunción microcirculatoria y que es básicamente el preámbulo de la disfunción multiorgánica que nos vamos a enfrentar luego con ese paciente si no actuamos de manera oportuna, como bien decía. Quizás otras analíticas que podemos tener un poco más rápido, no tan rápido como una gasometría arterial, que muchas veces podemos hacerlo ahí mismo en la unidad y no dependemos de un traslado hacia otra área del hospital, como el laboratorio, pero sí está el lactato. El lactato, realmente un lactato mayor de 2, debe también desencadenar la sospecha clínica y la activación de un código de sepsis en cualquier lugar del hospital que esté el paciente. Así que así de la mano esas dos principalmente en cuanto a variables de laboratorio.
Y bueno, ya la combinación del síndrome de respuesta inflamatoria, que no es que no tenga un lugar aquí, pero sí con una sospecha clínica y una buena historia, si la tenemos a la mano, pues sí debe entonces también, junto a las demás, hacernos pensar en sepsis y iniciar un tratamiento oportuno. Ok. Liz, una cuestión. ¿Por qué crees que haya salido en el 2016 un nuevo consenso para diagnosticar sepsis si veníamos ya con una manera de diagnosticar a los pacientes sépticos? ¿Qué motivó a que se hiciera un cambio? Mire, yo creo que principalmente la confusión, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos hacer diagnósticos más certeros, más rápidos y tomar la determinación del tratamiento mucho más precoz. Entonces, hay algunas patologías que coinciden un poco con el tema de sepsis y bueno, entonces confundían. Y yo creo que se dejaron de hacer diagnósticos y esto se generó con una mayor mortalidad. La idea de poder implementar un diagnóstico precoz y un tratamiento en la brevedad para disminuir la mortalidad en sepsis fue lo que movió a hacer un cambio con respecto al diagnóstico, ¿verdad? Ok. Fabián, una cuestión. Como sabemos actualmente, para diagnosticar sepsis, lo que estamos utilizando es la escala de Quick-SOFA o la escala de SOFA, que no es más que una escala para valorar secuencias de fallos orgánicos que van apareciendo en el paciente. Y entendemos entonces ahora que una sepsis no es más que una respuesta que el cuerpo no puede generar de manera adecuada ante una infección, de tal manera que lo hace progresar a falla de órganos. Eso es lo que actualmente sería una sepsis. Pero, ¿qué sucede y a qué conflicto nos puede llevar esto cuando, por ejemplo, hay una sala, digamos que por protocolo, observa a todos los pacientes que ingresan en su unidad de cuidados intensivos con una escala de Apache o con una escala de un SAPS 3, por ejemplo, o con una escala Muse o con una escala News? ¿En qué punto tendría yo que hacer una conversión de escala por pensar que un paciente está infectado? O de entrada quiere decir que yo tengo que monitorear a todos mis pacientes desde que ingresen en la UCI con una escala SOFA para poder hacer un diagnóstico de sepsis más rápido. Muchas gracias, Carlos. Ese es un muy buen punto y vale la pena retomar lo que mencionó Liz acerca del escenario en el cual estamos identificando esos pacientes. Ahí, digamos que podemos ver el concepto desde dos fases diferentes. El diagnóstico actual, lo que se propone en el consenso actualmente es que el diagnóstico de la sepsis lleva obligatoriamente implícito la disfunción de un órgano o sistema derivada de esa infección. Y es la razón por la cual se ha cogido de manera más o menos estándar el índice o el puntaje SOFA, porque es el que nos permite identificar y cuantificar de una manera reproducible. No es el único, pero es una herramienta bastante utilizada en cuidado crítico para identificar y cuantificar la disfunción de órganos. Si esa disfunción de órganos está pegada de la infección, eso es lo que identifica el paciente con sepsis. Pero es un punto crítico antes de estar allá, en esa disfunción de órganos, cuál es el contexto clínico en el cual nos movemos, en la atención prehospitalaria, en el servicio de urgencias, en el paciente hospitalizado o en el mismo paciente que ya tenemos en UCI. En cada uno de esos escenarios hay un contexto que podría potencialmente identificar con diferentes herramientas al paciente en riesgo de deterioro por cualquier condición. Entonces, una escala, un modelo de identificación de deterioro temprano como el NIUS o el MUSE pudiera ser útil en la atención prehospitalaria o incluso en el mismo servicio de urgencias. En el servicio de urgencias, en el contexto de un paciente con una sospecha de infección por sus síntomas primarios o por sus signos primarios, el QSOFA y otras variables adicionales, como lo han mencionado, el lactato, el simple llenado capilar, eventualmente algunas pruebas sencillas de laboratorio, pueden ayudar a identificar esa población potencialmente en riesgo. Y en el paciente que ya está en UCI, el contexto clínico de si está ventilado y tiene un deterioro respiratorio no explicado, o si tiene un trastorno de oxigenación venosa central que no tenemos una causa clara, o si empieza a hacer balances positivos de líquidos. Todas esas cosas nos llevan a pensar que el paciente puede tener un riesgo de difusión de órganos
que es causado por una infección y es donde es necesario ir a ese punto más avanzado de tratar de cuantificar esa disfunción. Entonces, realmente la herramienta preliminar pudiese ser cualquiera, de QSOF, CIRS, pruebas de laboratorio, NIOS, pero al final necesitamos algo que nos permita cuantificar la disfunción de órganos para poder confirmar que la infección realmente se está convirtiendo en una sepsis e iniciar el tratamiento apropiado. Ok, o sea que lo que me estás diciendo es que si yo sospecho que un paciente está infectado o lo confirmo por un cultivo y está sintomatológico asociado a ese crecimiento de germen, y con cualquier escala que yo utilice para falla de órganos, se demuestra que hay algún tipo de falla, puede ser factible diagnosticar la sepsis con mucha probabilidad. Correcto, o una escala o cualquier indicador que te sugiera que puede haber, cuando tenemos un paciente con una desaturación no explicada, todavía no tenemos claro el trastorno de oxigenación, pero ese es un paciente que amerita la realización de gases arteriales. Cuando hay una disminución no explicada de plaquetas, podemos estar haciendo una difusión hematológica que nos llevaría a hacer un estudio mucho más completo de la coagulación. Entonces, el mensaje es, si identificamos y cuantificamos la disfunción de órganos con cualquier medida que nos permita saber que hay una disfunción inducida por esa infección, ese es el paciente en quien identificamos o rotulamos la sepsis. Ya, perfecto. Romel, una cuestión, y si tenemos un paciente que por falla orgánica, por una escala de fallas orgánicas, vemos que va empeorando, aparecen fallas orgánicas, pero no tengo un foco evidente de infección, ¿puedo suponer o puedo adelantarme de cierta manera o qué puedo hacer para pensar que esa falla está asociada a una infección y que no es por otra entidad patológica? Bien. Normalmente hay un punto que mencionaba Liz también en cuanto al retraso del inicio de tratamiento, que es algo que todos damos mucho énfasis, y el mismo concepto de sepsis 3 lo hace, y por eso entonces se decide cambiar a escalas más simples. Pero realmente debemos hacer un análisis secuencial del paciente, volver quizás a la historia clínica, volver tal vez si hay algún punto que nos haya faltado, examen físico. Ahí tendría mucho que ver el examen sonográfico a la cabecera del paciente, que es una herramienta que cada vez más vamos incorporando en las evaluaciones diarias de nuestros pacientes, porque ciertamente no solo pasa en el tema de los neonatos el retraso o la falla de obtención de un cultivo positivo en un punto determinado, y no necesariamente podemos esperar la obtención de ese cultivo para entonces iniciar tratamiento. La realidad en la práctica es que si el paciente va empeorando con disfunción multiorgánica o fallo de uno o más órganos de manera secuencial, pues debemos ir dando soporte a esos órganos, debemos iniciar de manera temprana un soporte con vasoactivos para mantener cifras tensionales medias mayor de 65, y pues si el paciente realmente ya pasa una etapa de shock, de empeoramiento profundo, por decirlo de alguna manera, pues sí, entonces ante la sospecha debemos entonces iniciar antibioterapia hasta que tengamos otros marcadores que quizás nos orienten más hacia una fuente infecciosa como la proteína C reactiva, la procalcitonina y otros marcadores más novedosos que no siempre tenemos a la mano, pero sí están cada vez surgiendo más como indicadores indiscutibles de sepsis. Perfecto. Juan, una cuestión, en los neonatos, ¿cómo vemos esto? ¿Es más frecuente que primero se sepa que el bebé está infectado o es más frecuente que primero aparezca la falla de algún órgano y quizás esto nos haga ir a buscar una posible infección, o más bien son incluso síntomas, bueno, en este caso serían signos, porque el bebé difícilmente lo va a referir, serían más signos aislados que pueden hacer pensar en una infección sin que haya llegado a una falla orgánica? ¿Cómo se suele presentar más en el bebé? Bueno, en el bebé tenemos la historia clínica de la madre. Por ejemplo, factores que sabemos que se asocian con mayor frecuencia a infección temprana en el recién nacido. Por ejemplo, una infección de membranas fetovulares, una coriamnionitis, una ruptura de membranas prolongada de más de 18 horas, una madre febril durante el periodo de labor de parto, o una paciente que ha tenido de repente infecciones de orina a repetición que han sido de repente de difícil control.
o cualquier infección activa que tenga la madre que pueda pasar desapercibida. A veces tenemos mamás que están en terapia crítica con una neumonía y nace el bebé y el mismo germen que tiene la mamá lo tiene el niño. Pero generalmente uno primero tiene la sospecha clínica, y por la sospecha clínica basada en la epidemiología o en la historia clínica, los síntomas clínicos, entonces uno aborda los exámenes y hace los marcadores inflamatorios, la hematología, y armando el rompecabezas, entonces uno decide, ok, este paciente está infectado, lo vamos a cubrir con antibióticos. Perfecto. Fabián, una cuestión. Entonces, si la sepsis decimos que es una falla orgánica asociada a una infección, órganos tenemos varios. Quiere decir que, en teoría, cualquier órgano podría llegar a fallar. Esto me haría pensar a mí que la sepsis no se presenta igual en los distintos pacientes, y que incluso en un mismo paciente que puede haber presentado varias veces sepsis en su vida, en cada oportunidad que la presentó, pudo haber llegado a presentarse de manera distinta. Entonces, ¿es esto posible? ¿Hay quizás algún tipo de patrón fenotípico de comportamiento, incluso hasta de secuencia de fallas asociadas? ¿Y esto se vería solamente incluso en la clínica de ser así, o también puede haber un comportamiento distinto en cuanto a parámetros de laboratorio? Ese también es un muy buen punto. Quizás uno de los errores más grandes que hemos cometido a lo largo de los últimos 40 o 50 años es tratar de entender la sepsis de una manera como unívoca, como una infección y una respuesta. Y es indudable que las variaciones interindividuales son inmensas, y esa es una de las áreas de desarrollo en la actualidad que se mueven, yo creo, con mayor velocidad, porque la identificación fina, profunda del fenotipo de la sepsis nos podría realmente identificar a aquellos pacientes más susceptibles de ciertas terapias incluso que ya históricamente parecen haberse condenado. Quizás cierto tipo de productos biológicos relacionados con la cascada de la coagulación pudiesen ser útiles en cierta población, solo que no hemos podido identificarla. Desde el punto de vista clínico, yo creo que lo único que tenemos de manera estándar y reproducible es la identificación del foco. Claramente hay un comportamiento clínico en la infección urinaria que nos sugiere que hay una respuesta relativamente mejor desde el punto de vista vasomotor, una reanimación líquida más rápida, mientras en el foco intraabdominal o en el foco respiratorio el componente vascular parece ser más importante. En el foco respiratorio, obviamente, además del proceso inflamatorio local en la neumonía, el comportamiento del SRA también parece ser diferente. Desde el punto de vista clínico, quizás el único elemento grande que tenemos en este momento es la identificación del foco que nos genera la sepsis, pero yo creo que la investigación va muy rápido en los modelos de inteligencia artificial y en las redes neuronales para tratar de entender fenotipos y combinaciones que sean reproducibles y que nos permitan saber, mire, aquí hay un fenotipo mucho más coagulopático que necesita una aproximación importante a los componentes de la cascada de la coagulación. Aquí hay un componente respiratorio fuera de la neumonía que implica un manejo, una atención más cuidadosa con los parámetros ventilatorios. Aquí hay un fenotipo predominantemente vasomotor y renal. Ya hay varias aproximaciones en eso que infortunadamente aún están muy crudas, pero yo creo que el futuro va hacia allá, Carlos y compañeros. Va hacia identificar de una manera mucho más exacta los verdaderos fenotipos de la sepsis que nos permitan hacer una aproximación terapéutica mucho más individualizada, que es lo que hoy conocemos como precision medicine, como medicina de precisión o como medicina individualizada. Esto es interesante porque, de hecho, lo comento por experiencia. Hace pocos días tuvimos en nuestra unidad una paciente bastante joven, 22, 23 años, con un segundo embarazo. Lamentablemente terminó en una pérdida, un aborto séptico, y esa paciente comenzó a empeorar, evolucionó a shock séptico, y le digo a los muchachos, vamos a hacerle exámenes, a los recién exámenes, y vamos a ver cómo se comporta. Esta paciente tiene muy alta probabilidad de que sucedan dos cosas ahorita que está en shock séptico. Uno, que tenga una disfunción desde el punto de vista hematológico, que haga trombocitopenia, y si hace trombocitopenia, muy probablemente la siguiente falla que va a hacer es una falla neurológica, o existe la posibilidad de que haga una falla hepática, y si hace falla hepática, la siguiente falla lo más probable es que vaya a ser renal. Y entonces esto de inteligencia artificial, que son pues grandes bases de datos que permiten ver el comportamiento
de un grupo de pacientes, quizás en tal zona geográfica, una paciente, una mujer que llega con este diagnóstico, que tenía tales signos vitales en tal momento, que requirió vasopresor a tantas horas de haber ingresado, pues muy probablemente va a presentar esto. Y en efecto, eso nos permitió hacer un seguimiento mucho más continuo de la función hepática y a las 4 horas ya estaba con falla hepática. Fue a quirófano, hubo que hacer una histerectomía con una anexectomía bilateral, lamentablemente, pero apareció a las 6-8 horas después de esto la falla renal y hubo que conectarla a terapia de reemplazo renal continua, lenta, venovenosa. Entonces, fue bueno porque nos permitió orientarnos en cuál estadísticamente podría ser la siguiente falla que presentaba, porque imagínense, muchas veces sucede que en algunos lugares a este tipo de pacientes quizás dicen, no, bueno, le repetimos los exámenes de laboratorio mañana en la mañana y hubiésemos perdido 16, 24 horas esperando unos nuevos exámenes para ver que había una falla hepática y para saber que iba a entrar en una falla renal y perdíamos horas de terapia. Entonces, claro, sería muy bueno que pudiéramos tener software para poder trabajar inteligencia artificial en todas las instituciones. Pareciera que es algo del más allá, del futuro. Yo creo que estamos mucho más cerca de eso de lo que pensamos, pero es algo sumamente interesante. Ahora, Gaby, sabiendo que las fallas orgánicas se pueden presentar en distintos órganos, cualquier escala de fallas orgánicas serviría para esto, porque aquí llama la atención algo. Si hablamos, por ejemplo, de SOFA, SOFA realmente no me puede determinar, por ejemplo, fallas más exquisitas, por así decirlo, no puede determinar una falla a nivel intestinal, por ejemplo, que hay fallas intestinales. O no me puede determinar una falla tegumentaria, no me puede decir que hay una falla en la piel, que también se observa. Falla como órgano. Entonces, realmente cualquier escala serviría, en este caso, para identificar la falla orgánica independientemente del fenotipo, o juega entonces mucho más otra vez la clínica independientemente. Carlos, con respecto a esto, el escenario es importante precisamente por esto. Nunca vamos a tomar la clínica por un lado, los laboratorios y los estudios por separados. Si nosotros tenemos un buen interrogatorio, sabemos los factores de riesgo del paciente, seguramente vamos a poder estar más concentrados en qué órganos o en qué exámenes o qué evaluaciones va a requerir de manera seriada. Uno en algún momento puede utilizar las escalas como una guía que nos puede en algún momento indicar mortalidad, nos puede asociar acerca de qué tanto deterioro clínico tiene nuestro paciente, pero a la par de eso tenemos que ser bastante individualizados en cuanto a qué cuadro clínico presentó el paciente de entrada. Como mencionaba, muchas veces el foco de infección no se va a encontrar en el ingreso, vamos a tener que buscarlo. Tenemos pacientes que van a desarrollar miocardiopatía asociada a sepsis, vamos a tener pacientes que van a tener diferentes manifestaciones. Y como mencionaban, en cuanto a las manifestaciones fenotípicas, es importante saber que no todos los casos se van a comportar igual. Las escalas, por más que tratan en algún momento de traducir esa información a números, puede que en algún momento deje a una población fuera. En algún momento, precisamente, el cambio que hubo entre SOFA a Quick SOFA fue precisamente porque sabemos que en algunos escenarios no era tan prudente usarlos por todo lo que conlleva. Ya en un escenario, en un intensivo, en donde tengamos todos nuestros recursos a la mano, podemos de manera seriada buscar en los órganos que nosotros consideremos prudentes y idealmente deberíamos de hacer un análisis seriado de cada órgano para saber si en algún momento estamos frente a una disfunción aguda. El monitoreo aquí se vuelve básico para poder identificar esas fallas a los órganos y estas escalas nos pueden apoyar. Sin embargo, no podemos decir que todas se pueden usar de una manera indiscriminada en todos los pacientes porque todos los casos, todas las poblaciones son diferentes, desde lo que es personas diabéticas, personas renales, personas cardiópatas, todos tienen ciertos riesgos más marcados hacia algunos problemas que van a desarrollar conforme vaya la evolución y prácticamente estas escalas nos ayudan a reconocerlo, a tratarlo, en algún momento a clasificarlo en cuanto a gravedad y a mortalidad, pero no nos van a poder dar toda la información. Tenemos que hacer una unión entre la historia clínica, entre los estudios que tenemos, pero al final de cuentas la experiencia es lo que en algún momento va a permitir identificar tempranamente todos estos problemas. Ahora, aquí hay una cuestión. Hablamos, y lo dice, fíjate, tempranamente, y es como lo diríamos todos, tempranamente. Ahora, yo pondría ese temprano entre comillas, porque si nos podemos a ver,
el diagnóstico de sepsis, estamos utilizando una escala que valora fallas orgánicas, quiere decir que ya llegamos tarde. De entrada ya llegamos tarde, ya llegamos del momento en que había una falla orgánica para poder diagnosticarlo, ¿sí? Entonces, yo les preguntaría, por ejemplo, supongamos que hablamos de SOFA. Digamos que la escala está normalmente diseñada para que se realice en el momento del ingreso y a las 24 horas, quizás a las 48 horas después. Tal vez esto nos deja desprotegidos durante muchas horas en las cuales puede aparecer la falla orgánica. Entonces, yo preguntaría a Rommel, y de hecho quiero la respuesta de todos, pero vamos a empezar por Rommel. ¿Crees que una vez que el paciente ingrese, independientemente de la escala de falla orgánica que yo esté utilizando, cada cuánto crees que debería estársela yo aplicando, realizando al paciente para lograr encontrar la falla lo más cercana al momento en que ocurre? Lo ideal, bueno, realmente este es un tema como dentro de los debatidos y quizás ahí volvería a algunas herramientas extras que tenemos que quizás no se toman en cuenta en la escala, pero sí es bien sabido que, por ejemplo, la diferencia, y Fabián lo mencionaba al principio, la diferencia entre la saturación venosa central de oxígeno o la saturación de oxígeno, el delta O2 o delta CO2 entre la arterial y venosa, esa es, por lo menos son herramientas que tenemos con gasometría arterial que podríamos estar haciendo cada 4 o 6 horas de manera secuencial. Y como mencionábamos antes, quizás iniciar esas alarmas tempranas. En cuanto a las escalas como tal, la verdad es que lo ideal sería, yo propondría algún esquema de cada 6 a 8 horas, pero en la práctica y en nuestro contexto sí te puedo decir que muchas veces tenemos limitaciones en cuanto a qué tan rápido vamos a obtener esos resultados de las analíticas que estamos pidiendo. Por ejemplo, me pasa que pido un perfil hepático y por más que insisto, pasan mínimo 12 horas para que me lo reporten a veces. A veces por cuestiones de personal, a veces por la alta carga del paciente que tenemos. Entonces, ahí influyen factores quizás externos a la situación clínica del paciente y por eso hago énfasis en herramientas quizás que podamos resolver más nosotros ahí a la cabecera del paciente. Pero sí, definitivamente de acuerdo contigo en que perdemos mucho tiempo entre, bueno, la escala es hoy, este es su puntaje hoy, vamos a ver en 24 horas cuánto es, pero qué pasa en esas 24 horas, porque cada vez vamos haciendo mucho más énfasis, sobre todo en el contexto de la sepsis, en el daño que está causado por lo que no estoy viendo a grosso modo, por decirlo así. Es decir, el paciente está hipoxémico, está hipotenso o está con cambio en su estado, en su escala de Glasgow. Ok, pero esos son ya reflexión y efectos, o vamos a decir, un reflejo ya macroscópico de lo que yo no puedo ver todavía a nivel microscópico, que es lo que eventualmente me lleva a una disfunción definitiva, permanente o quizás irreversible de los múltiples órganos que pueden fallar en el contexto de la sepsis. Ok, Liz, si te preguntara, tienes a tu residente en la sala y te pregunta, disculpe, doctora Fernández, ¿cada cuánto le calculo el SOFA a este paciente? ¿Qué le vas a decir? ¿Cada cuánto debería calculárselo? ¿Y por qué crees que debería ser en ese tiempo? Bueno, tengo que decir que decirle a que me calcule cada 6 horas va a ser medio complicado, ¿verdad? Pero sí, hay temas que podrían influenciar en que cambie o no cambie la disfunción de órganos, y eso tiene mucho que ver con la hipoperfusión de nuestros órganos, ¿verdad? Entonces, yo estaría más bien enfocada, Carlos, en que disminuya la posibilidad de hipoperfusión en mi paciente, y estaría aplicando lo que son las medidas para disminuir eso. O sea, los famosos bundles o las estrategias para disminuir la hipoperfusión a nivel de órganos. Entonces, me voy a preguntar, ¿cada cuánto? Y yo le digo, bueno, cada 24 horas es mucho, a 6 horas parece más razonable si es que yo tengo posibilidades dentro del laboratorio, el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Entonces, sí.
todo enfocado a la disminución de la hipoperfusión, o sea, eso es lo mío dentro de la UCI, ¿verdad? Claro. Gaby, ahora, ¿tú crees que quizás un elemento sea, digamos, que dijeras, no, pues cada 12 horas le vamos a determinar la escala de falla orgánica que estemos utilizando, pero además por razones necesarias, ante el momento en que aparezca algo que te haga pensar que hay un empeoramiento, deberías quedarte ahí simplemente con que a mí me parece que esto empeoró y como está infectado, yo voy a asumir que está escéptico y voy a dar un paso más adelante en la terapéutica, o quizás en este momento que encontré algo de manera clínica, pues voy a volver a pedirle toda la batería de exámenes para realizar la escala. Pues yo creo que en este punto lo que tenemos que hacer es guiarnos por tanto las escalas como por la clínica. Creo que sí vale la pena medir de manera seriada, yo diría al menos como mínimo cada 12 horas, idealmente. A mí me pasa lo mismo, que muchos de los exámenes que se piden no se pueden tener de inmediato, pero tenemos otros que sí podemos hacer de una manera seriada. Tenemos lo que es los gases arteriales, que pues en la mayoría de unidades de terapia intensiva nosotros mismos corremos las pruebas, y pues si nos podemos ir guiando por factores como la excreta urinaria, como la gasometría arterial, como el cuadro clínico, el llenado capilar, los hallazgos en ultrasonido, son cosas que estamos haciendo al pie de la cama y eso lo podemos hacer todas las veces que querramos, lo hacemos nosotros y podemos dar ese seguimiento para poder oportunamente indicar qué estudios vamos a hacer, qué intervenciones. Cuando me hablas de implementar terapia antibiótica, seguramente yo desde el momento que sospeché la sepsis, desde que empecé a buscar el foco, yo antes de una hora ya tuve que haberle puesto un antibiótico de amplio espectro, pensando en que muchas veces no vamos a poder hacer el diagnóstico oportuno. Por ejemplo, yo pido una tomografía, seguramente si bien me va la tendré en 1 o 2 horas, entonces ese tiempo lo tenemos que ir ganando y por eso es que en todo lo que espero yo en mis laboratorios para poder calcular una escala, para ver si yo puedo justificar sacar un estudio, pues yo creo que tengo que optimizar las herramientas que ya tengo a mi alcance. Si tengo ahorita ya créanme que solo el hecho de ya tener ultrasonidos en las terapias intensivas ha abierto una nueva era para todo lo que es el diagnóstico en tiempo real, y esto nos puede ir como que apoyando esas decisiones sin tener que estar completamente ligados a las escalas medibles. Sí las podemos usar, las vamos a poder en algún momento monitorizar y en algún momento tomar algunas decisiones conforme la evolución de nuestros pacientes, pero en tiempo real, en cuestión de horas, yo puedo estarme dando cuenta si mi paciente está dejando de orinar, puedo darme cuenta si el paciente está marmório, está con cambios en la piel, está con alteración de la conciencia, si este paciente empezó a hacer hipoxemia, empezó a entrar a un distrés respiratorio. Yo todo esto lo puedo ver en tiempo real utilizando todas las herramientas que tengo a mi alcance, apoyada en esas escalas que tenemos. Aquí hay una cuestión bien importante, ¿no? Y es que ¿hasta qué punto puede ser útil colocar incluso una indicación, por decir, realizar la escala tal cada 12 horas, por decir, por poner un número, no estoy diciendo que debe ser cada 12, por poner un número, porque es verdad que hay muchos centros que tienen dificultad para procesar en ese tiempo, y si hay pacientes que, por ejemplo, están anémicos, están trombocitopénicos, incluso están leucopénicos, yo estoy tomándole cada 6, cada 4, cada 12 horas 10 cc de sangre, es celularidad que le estoy quitando que le hace falta realmente para defenderse o para mantener la hemostasia. Pero ¿hasta qué punto entonces puede llegar a ser útil escribir en las indicaciones, examinar al paciente cada hora, cada 2 horas? Porque como ustedes saben, muchas veces dicen que si a un paciente de cuidados intensivos se le colocara un billete de 100 debajo del paciente o en la espalda del paciente, el intensivista es el último en encontrarlo, porque muchas veces no vamos a examinar el paciente, ¿sí? Y eso es importante, porque si entonces no contamos tampoco con un buen equipo de enfermería que pueda decirme, doctor, ¿sabe qué? El paciente dejó de orinar, doctor, el paciente está haciendo ahorita 35 grados de temperatura, doctor, o el de fisioterapia respiratoria me dice, doctor, el paciente, el ventilador a que le está dando alarma, se subió la presión de la vía aérea, el paciente está aumentando las secreciones. Y si no cuento con ese equipo, puede llegar a hacerse un poco más complejo entonces el diagnóstico basado en el examen de la clínica. Es una cosa para razonar, porque alguien podría decir, bueno, pero si estamos ahí es para trabajar y para estar viendo los pacientes. Bueno, teóricamente es así, pero sabemos que muchas veces el paciente queda durante unas cuantas horas desprotegido, simplemente porque como no suena ninguna bomba, no suena el ventilador, pues lo estamos viendo desde aquí o por telemedicina, en los monitores desde la habitación, porque es una realidad, hay que decirlo, eso pasa. ¿Okay? Entonces, quizás toque hacer un poco de hincapié en el tiempo en el que sí o sí se debería estar haciendo rondas, pasando visita por los pacientes de manera muy puntual, sobre todo en aquellos que
muy probablemente puedan llegar a desarrollar la sepsis. Ahora, Juan, y en los niños, ¿cada cuánto se podría utilizar alguna escala para medir la falla o cada cuánto se debería estar yendo a mirar a ese bebé que muy probablemente va a desarrollar sepsis porque sabemos que fue un parto con un líquido amniótico que venía ya al parecer contaminado y sospecho que ese niño va a desarrollar fallas orgánicas? ¿Cada cuánto yo debería estar revisando ese bebé? Bueno, hay pacientes que tienen factores de riesgo para infección, pero clínicamente no están infectados. En esos pacientes uno puede tomar, por ejemplo, de base laboratorio y el cultivo de sangre, y cada 4 o cada 6 horas hay que estar examinando al paciente buscando signos clínicos de infección. De lo primero que siempre aparece es el tema de la intolerancia alimentaria, de la pobre succión o cualquier dato, dificultad respiratoria, lo que sea que pueda ser un signo, aunque sea muy sutil, de infección, ya debe prender todas las alarmas para que entonces investiguemos un poquito más y el paciente sea pasado a un área de mayor cuidado dentro del hospital, ¿no? Seguro que sí. Fabián, una cuestión, mira. Como sabemos, hasta el 2016, los criterios que utilizábamos del segundo consenso, que estuvo muchos años vigente, del segundo consenso de diagnóstico de sepsis, era que si un paciente estaba infectado con muy alta sospecha o estaba diagnosticado de infectado, porque estaba demostrado con cultivos y clínica asociada al posible germen que tenía, y cumplía con por lo menos 2 de los 4 criterios de CIRS, se decía que el paciente estaba infectado. Ahora, quizás parte del hecho de haber cambiado de ese segundo consenso a un tercer consenso era que cuando teníamos pacientes infectados, al aplicarle estos criterios de CIRS, pues casi que teóricamente tendríamos que decir que muchos de esos pacientes estaban sépticos. Y no era así, porque había que entender que la sepsis era un grupo pequeño de pacientes realmente críticos que podían evolucionar muy mal. Ahora con las nuevas escalas o el nuevo consenso, tercer consenso, bien sea aplicando SOFA y más específicamente incluso, perdón, con el Quick SOFA y más aún con el SOFA, podemos determinar realmente cuál paciente es el que está grave dentro de los infectados. Pero esto ha llevado a algo. Esto ha llevado a que, y hay que decirlo, actualmente, utilizando estos nuevos criterios, los pacientes se mueren más. Y se mueren más porque llegamos a identificar las fallas orgánicas. Quizás estamos llegando tarde. Y antes, cuando utilizábamos el segundo consenso, más pacientes vivían, pero tal vez eran porque los agarramos en un momento tan temprano que pensábamos que todos estaban sépticos. Y a todos entonces íbamos y le poníamos el ojo encima. Entonces, basado en esto, quizás tenga alguna utilidad seguir basándose en el diagnóstico de la sepsis, o que por lo menos no perdamos de vista los criterios de CIRS para diagnosticar a un paciente de séptico, o por lo menos tener la alarma encendida si veo que un paciente no cumple con criterios de SOFA, pero sí quizás tiene 2 de CIRS en este momento. Bueno, eso se relaciona mucho, Carlos, con algo que quería comentar acerca de tu intervención anterior, y es cómo es que es, digamos, cómo es la indicación acerca de la utilización de ciertos valores o de ciertos puntajes y su interpretación en el tiempo. Más, yo creería que nosotros lo que tendríamos que registrar en las historias y lo que tendríamos que indicar a nuestra gente en formación, más que cada cuánto mida el SOFA o más que cada cuánto le pida lactato, es cada cuánto usted me va a ver ese paciente, le va a identificar ciertas características y me va a contar, al caso de los que están chiquitos. O en el caso nuestro, directamente cada cuánto vamos a ver el mejor SOFA y la mejor indicación, la mejor cuantificación de disfunción de órganos es el médico. Nosotros somos los que tenemos que tener claro en qué paciente tenemos que ir más rápido. Y ahí otra vez el cuento de si estamos por fuera de la UCI o si estamos en la UCI. Si estamos por fuera de la UCI, quizás rotular exclusivamente con un parámetro tan rígido como el CIRS, como el QSOFA, como cualquiera de estas medidas inmediatas puede ser peligroso, porque ninguna de esas estrategias tiene la ventaja absoluta de ser una herramienta de screening, es decir, que su resultado es negativo, descartamos por completo la posibilidad de sepsis, ni tiene la utilidad de ser un indicador absoluto del diagnóstico de la infección, es decir, que si está positivo, el paciente realmente va a tener la sepsis.
Ninguna de esas herramientas tiene eso. El CIRS fue una de las primeras investigaciones que hicimos en nuestro hospital, la publicamos hace muchos años en Intensive Care Medicine. El CIRS tenía la particularidad de ni ser muy sensible ni ser muy específico. Es decir, todos los criterios de CIRS negativos no nos dan la tranquilidad de que el paciente no tenga la infección. Y tener todos los 4 criterios de CIRS positivos no nos dan la confianza de que ese es el paciente que hay que tratar como sepsis. Y exactamente lo mismo está pasando con el QSOFA. Pero ¿por qué, Carlos y quienes nos escuchan? Porque es que a la gente se le quedó la idea de que el CIRS todos los días por la mañana, y si está negativo, chao, y si está positivo, tiene sepsis. Y es que el CIRS te va a decir hoy que parece no haber nada, pero hay ciertos contextos de ese paciente. Esa señora recibe beta-bloqueadores y de pronto la frecuencia cardíaca no le va a subir tanto. Hay ciertos medicamentos que recibe que le pueden subir la temperatura. Entonces, a las 6 horas yo tengo que mirar. No me tiene que preocupar si está hipertérmica, sino más bien si está hipotérmica, que es una de las cosas con las que yo más insisto en las valoraciones iniciales, tanto fuera de la UCI como en la UCI. Pongan atención a la temperatura, pero no para que me digan que el paciente está febril, porque eso puede ser peor. Si su paciente no desarrolla una respuesta hipertérmica o si su paciente incluso está hipotérmico, va a estar peor que si tiene fiebre. Si tiene fiebre, puede estar hasta tranquilo si el paciente tiene fiebre. Entonces, el mensaje grande es, no esquematicemos ni con CIRS, ni esquematicemos que solamente con QSOFA o que solamente con CIRS, sino entendamos que cada paciente va a necesitar una aproximación diferente y en algunos pacientes la normalidad del total de signos vitales, la normalidad del llenado capilar, la normalidad del gasto urinario nos va a decir, este paciente probablemente tiene una infección muy leve y lo puedo volver a valorar en la noche. Pero en otro paciente con un índice de choque alrededor de 1, con un llenado capilar que no me convence, ese es el paciente que le tengo que pedir exámenes y tengo que verlo rápidamente a las 2 horas. Y lo mismo ocurre dentro de la UCI, lo estaba mencionando Rommel ahorita, dentro de la UCI tenemos la ventaja de que el paciente en términos, digamos, de exploración, de experimentación, de análisis, tenemos además el equipo que trabaja con nosotros, enfermería que nos dice el paciente está hipotérmico, las compañeras de terapia respiratoria que nos dicen a pesar de que le hice el procedimiento habitual, esa saturación se nos deterioró con respecto al día de ayer y la placa seguramente no nos va a decir nada. Si tengo cómo hacer la medición de los patrones de respuesta de volumen de presión, vamos a ver cambios que no estaban explicados. Es decir, en la UCI tenemos la ventaja de tener ciertos parámetros adicionales que nos ayudan a identificar un deterioro puntual específicamente en ciertos órganos y sistemas que probablemente van a tener cambios mucho más rápidos que los que tenga una disfunción hepática o una disfunción hematológica. De pronto, por las plaquetas y por las bilirrubinas no nos vamos a preocupar tanto como por la bilirrubina o como por la creatinina o los gases arteriales o la saturación, que sí podemos hablar en un corto periodo de tiempo. Entonces, cada paciente es el que nos va a decir qué tan rápido y qué tan intenso tenemos que ir con cada uno de ellos en términos de la valoración del diagnóstico y de la evaluación de la gravedad. Una cuestión, Jaime. Y entonces, con este afán de entender que quizás hay instituciones o situaciones en las cuales no se puede contar con todos los elementos para una escala, de cómo quizás podemos hacerla más objetiva, que es con la mayor cantidad de parámetros clínicos y de laboratorio posibles. Y esto es importante, yo siempre he dicho que en cuidados intensivos hay que intentar evitar el decir, es que yo veo que está mejor a nivel renal, es que a mí me parece que, y que eso hay que ponerle números siempre que se pueda. La función, la creatinina está en tanto, el índice urinario está en tanto, el gasto está en tanto, el aclaramiento está en tanto, si está en máquina en ese momento de hemodiafiltración continua, por decir, está tolerando un mejor flujo en este momento. O sea, ese tipo de cosas hay que evaluarlas. Entonces han surgido algunos intentos de tener escalas, vaya, no validadas, más que quizás para el estudio, como por ejemplo un QSOFA 65, en el cual el tener más de 65 años de edad ya le daría un punto al paciente, o como una escala de SOFA simplificada, o el utilizar un solo criterio de de Quick SOFA, más la elevación del lactato por encima de 2, que de hecho es un trabajo del grupo brasilero de manejo de sepsis. Entonces, si alguien me dice, es que doctor, yo utilicé esta escala que aunque no está validada, es lo que puedo hacer porque no tengo exámenes, eso es válido, está bien trabajar de esa manera.
con escalas más simplificadas y no validadas? Yo creería que más que la escala per se es el criterio de ese médico. Es decir, el concepto de la validación en términos de modelos de pronóstico, de modelos de predicción, de puntajes de riesgo, es un concepto muy importante porque les decía ahorita, la gran mayoría de estos instrumentos tienen un desempeño muy diferente en diferentes contextos, tienen un desempeño muy variable incluso en diferentes unidades de cuidado intensivo, con diferencias sutiles en la población que atendemos. Entonces, desde el punto de vista práctico, la validación de esas herramientas con frecuencia nos muestra diferencias muy grandes en el desempeño. Pero para efectos del paciente particular, la caracterización de las variables que me puedan indicar, independiente de que eso no sea una escala, la caracterización de las variables que me puedan indicar un deterioro en la disfunción de órganos, tiene que ser necesariamente una herramienta que nos permita tomar decisiones. Miren que el SOFA, o una de las cosas que más nos preocupa, que probablemente más explique la mortalidad en la sepsis, es la disfunción cardiovascular. Y la disfunción cardiovascular en su conjunto, Carlos lo decía ahorita muy bien, nosotros la vemos muy tarde. Y SOFA, de hecho, de los componentes del SOFA que utilizamos y que se predican tanto para la caracterización de la disfunción cardiovascular, el componente cardiovascular es el más malo. Es el más malo porque no solamente no es capaz de medir la disfunción del órgano, del sistema como tal, sino que además se apoya en una decisión terapéutica. Miren que a partir de los 2 puntos ya estamos, incluso el SOFA es de la versión vieja en la cual nuestro primer vasopresor era la dopamina. Entonces hoy, según la práctica actual, todos los pacientes en quienes iniciemos vasopresores ya van a tener un puntaje de 3 en SOFA cardiovascular. Y hay una cantidad de factores previos a esa necesidad de vasopresores que nos dicen que ese desbalance circulatorio ya está presente. El delta de CO2, el llenado capilar, la saturación venosa central, los valores de lactato, la combinación de todos ellos mucho antes de que el paciente reciba vasopresores. Esas cosas solo las ve o solamente las caracterizamos adecuadamente si somos médicos cuidadosos en la atención del paciente, que lo vamos viendo de una manera constante y que vamos viendo la dinámica de los cambios en esos parámetros que evaluamos sin necesidad de que nos inventemos una nueva escala o sin necesidad de que validemos una nueva escala o sin necesidad de que utilicemos una escala anterior. Es el puro criterio clínico de la experiencia con la que vemos a nuestra gente, tanto en las unidades de cuidado intensivo como en los servicios de urgencia. Entonces yo creería que, Carlos, que más que el concepto de utilizar o no utilizar una escala validada o no, es cuál es su criterio para evaluar la evolución de su paciente en términos de la disfunción de órganos y en términos del soporte vital avanzado. Perfecto. Liz, entendiendo que cada paciente, como dicen, es un mundo, no se presentan los síntomas ni los signos, ni las escalas puntúan de la misma manera a un paciente, pero el tercer consenso internacional lo que nos da es la escala de SOFA o Quick SOFA, y hay quien puede decir, no, es que yo me apego a las guías, y hay que entender, vaya, que las guías son eso, una guía, no es algo rígido, no son algo rígido que me dicen, es que de ahí no te puedes mover, pero sí que nos van orientando. Ahora, estas escalas y quizás esta clínica de la que hemos hablado es aplicable a grupos especiales, digamos, pacientes ancianos, pacientes embarazadas, pacientes con algún tipo de inmunosupresión, bien sea por una enfermedad o adquirida a través de medicación, porque utilizan quizás citostáticos, utilizan esteroides. Estas escalas y la clínica es aplicable igual para todos estos grupos. No, definitivamente todos estos grupos no es aplicable porque cada uno tiene sus propias diferencias. De repente no puedo utilizar, por ejemplo, una resucitación de 30 ml de kilopeso para un anciano o alguien que tenga problemas cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, sí, considero que no son aplicables para este grupo de pacientes que estás mencionando. Ahora, me voy a desviar un poco de tu pregunta, Carlos, y voy a apoyar lo que estaba diciendo Fabián. Hay un tema que espero que quede claro. Por ejemplo, en la terapia intensiva, nosotros, una vez identificado a través de o el Quick SOFA, que es el que nos ingresa a nosotros en las unidades, nosotros hacemos diagnósticos. Lo primero que hacemos también es
implementar una estrategia o un bundle de resucitación. Nosotros usamos el bundle de primera hora, ¿verdad? Y después seguimos haciendo los controles. Para mí es súper importante lo que decía Fabián, y me desvío de tu pregunta, por el tema de que la saturación venosa, la parte de la resucitación, ¿pedimos lactato? Sí, pedimos lactato, tardan en venir, ¿verdad? Mientras tanto, el llenado capilar nos está ayudando, pero es una forma también de medir hipoperfusión. Empezamos los cultivos, empezamos el antibiótico, pero en la resucitación, en la terapia intensiva, el hecho de tener una saturación venosa central, el hecho de medir el delta, nos ayuda un poquito más también para ver cómo está la perfusión de los órganos en nuestros pacientes. La utilización precoz de drogas es sumamente importante. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque estábamos hablando un poco de hipoperfusión, Fabián lo había mencionado, y yo quería darle un plus a esto como para que quede grabado. Y volviendo a tu pregunta, no todo esto aplicado a todas las personas. Y vos estabas mencionando a la gente que tiene problemas de inmunosupresión, gente que de hecho la parte laboratorial son totalmente diferentes, podemos inclusive tomar decisiones equivocadas con respecto a ellos. Nuestros pacientes que ya tienen el uso de corticoides o los pacientes renales, ya vienen de por sí con un plus dentro de lo que es el diagnóstico, ya vienen con un SOFA de 2 o más, ¿verdad? Entonces nosotros todo esto tenemos que ir individualizando y vamos implementando de acuerdo a cada paciente. Tal cual. No sé si respondí al final tu pregunta. Sí. Rommel, y fíjate, hay situaciones en las cuales se presentan manifestaciones clínicas, cuadros clínicos muy sugestivos de sepsis. Sin embargo, tal vez no sean pacientes sépticos, estos famosos cuadros parecidos a la sepsis o sepsis-like, como por ejemplo, quizás en pacientes grandes quemados, pacientes politraumatizados, pacientes con pancreatitis, de esas que decimos, las pancreatitis bien puestas, las de verdad, verdad. ¿Qué hay en cuanto al diagnóstico en estos pacientes que tienen una respuesta inflamatoria bien exacerbada, que puede llevar a las confusiones, incluso en el diagnóstico? Ojo, y a confusiones no simplemente porque se parezcan, sino que es que, aparte de que se parecen, realmente la pueden llegar a desarrollar. Sí. Realmente son los pacientes que caen como en una zona gris también. En el caso de los quemados, muchas veces es bastante complejo, un dolor de cabeza. Realmente hay una adaptación, una escala por ejemplo, la Sociedad Americana de Quemados, la ABA, tiene una escala propia para los quemados, donde toma en cuenta lo que tú mencionabas de la disminución del conteo plaquetario, toma en cuenta otros parámetros que quizás no están dentro del SOFA, como la hiperglucemia y también la intolerancia a la alimentación enteral en el paciente, o un aumento de las evacuaciones. Pero en este tipo de población realmente va muy de la mano con lo que hemos venido hablando, del tema de la valoración inicial y la valoración secuencial, porque el paciente con trauma, el paciente quemado, puede estar séptico o no a su llegada, pero puede entrar y salir de un estado de infección y reinfección y de sepsis como tal durante su internamiento, que generalmente si es un trauma grave o un trauma craneoencefálico, pues vamos a tener un internamiento prolongado. El gran quemado, el quemado que no llega a la unidad de cuidado intensivo, generalmente es un internamiento bastante prolongado. Entonces sí tienen esa reacción sistémica, que fue un poco más o menos la base para intentar separar la última definición de sepsis de lo que era el SIRS como tal. Pues caían sobre todo ese gran grupo de pacientes dentro de esos grandes simuladores de sepsis que detonaban entonces el inicio de una antibioterapia, a veces quizás sin ser necesario. Pero la realidad es que la sepsis no deja de ser parte, o puede seguir siendo parte de la evolución de estos pacientes, y debemos de todas maneras hacer evaluaciones secuenciales, y las escalas, aunque no están quizás del todo validadas en este tipo de población, pues debemos mantener la sospecha clínica con todas las mismas herramientas que venimos mencionando, y cuando sea apropiado, pues iniciar terapéutica dirigida hacia el manejo de la sepsis como tal. Pero así como en resumen,
Y Fabián lo mencionaba al inicio, no debemos caer en el error de ver la sepsis como un evento único dentro de la evolución del paciente, sino que el paciente puede salir, tener consecuencias a largo plazo o recuperarse completo y volver en algún otro punto del mismo internamiento a caer en otro estado de sepsis. Juan, una cuestión, en los niños, en los recién nacidos, quizás pueda ser más difícil obtener una gran cantidad de elementos que permitan diferenciar estados parecidos a la sepsis. Y quizás hay alguna manera de hacer un diagnóstico un poco más exacto. Entonces, aquí dos cosas para ti. Uno, ¿qué puede parecer sepsis en un neonato y que no es sepsis? ¿Sí? Porque hay quizás gente que está trabajando en la comunidad, que está en un consultorio rural y tiene que saber ese médico que está cumpliendo quizás un servicio social, qué paciente tiene que referir rápido a una unidad más especializada porque de verdad es una sepsis. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas se parecen mucho y qué no? Y a nivel quizás hospitalario, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial en el diagnóstico de estos niños? Disculpa, tienes apagado el micrófono. Ahí. Digo, gracias a Dios las cosas que se parecen a la sepsis también son bien severas, así que también hay que referirlas. Por ejemplo, las cardiopatías cianógenas, cardiopatías congénitas que se egresan de la unidad o de cualquier hospital. Un chico puede tener por poner un ejemplo, una transposición de grandes arterias o una coartación de aorta y se va para su casa y debuta con síntomas de choque a los 7 días y la gente piensa que tiene una sepsis y lo refieren al hospital y el paciente lo que tiene es una cardiopatía. Como también podría ser de repente un niño que llega a su control a los 7, 8 días de nacido y de repente presenta apnea y se ve de frialdad de tegumento, está hipoactivo, luce mal y lo que tiene es un error innato del metabolismo que también puede confundirse con sepsis. Así que, y obviamente, bueno, los cuadros de sepsis, ¿no? Lamentablemente no siempre tienen todos los síntomas y todos los ganchitos para ponerle, sino que hay que tener un alto índice de sospecha. Y la sepsis es la gran imitadora de todas las enfermedades neonatales, porque todo se parece a la sepsis. Así que eso es a tomar en cuenta, que los signos más sutiles hay que aprender a escuchar a la mamá. Cuando la mamá te dice, doctor, yo no veo al chiquito bien, hágale caso, la mamá sabe mucho. Y bueno, ahí le mandé también otra cosita con respecto a lo que mencionaba de la inteligencia artificial, que quería hacer un pequeño aporte. Hay un sistema basado en monitorización de la frecuencia cardíaca que se llama sistema HERO, Heart Rate Monitoring System, donde hay un software que tiene un algoritmo que detecta cambios sutiles en la variabilidad latido a latido de la frecuencia cardíaca y se monitoriza. Y el algoritmo a veces es capaz de predecir con 16, 24 horas de anticipación el evento séptico antes de que el paciente haga el crash down del choque hemodinámico, basado nada más en la frecuencia cardíaca. Hay muchas unidades, sobre todo por lo menos en los Estados Unidos, están conectadas a la red HERO. HERO tiene las oficinas centralizadas y tú tienes tus monitores conectados y ellos te llaman, te dicen, oye, el niño de la cama 12 de UCI tiene un patrón sugestivo de infección que puede deteriorarse. Puede que no sea, puede ser un falso positivo, porque hay muchas otras cosas que pueden interferir con esto, como una arritmia o alguna otra cosa, pero lo que sí tiene es que tiene una sensitividad, una especificidad muy alta. Cuando tú tienes un patrón normal de variabilidad de este tipo, tú puedes tener una certeza casi de 100% de no sepsis, o sea que te puede ayudar bastante. Pero es una tecnología que no está disponible en todos lados y es costosa, ¿no? Más que todo para el diagnóstico de sepsis tardía dentro del hospital, no es para manejo en la comunidad. Ok. Vamos a ir, ya estamos cerca del final. Quiero pedirles, por favor, ahora demos respuestas un poco más concretas de lo que las hemos dado ya. Voy con la siguiente. Gaby, a nivel comunitario, Fabián, a nivel de la emergencia y Liz, a nivel de la UCI.
¿En qué estamos fallando para realizar un diagnóstico rápido de la sepsis? ¿En qué fallamos? Gaby, vamos a empezar por ti. A nivel comunitario, ¿en qué podemos estar fallando? Yo creo que a nivel comunitario, uno de las principales debilidades que tenemos es la falta de información, de reconocer, y no solo estoy hablando a nivel de la población, en realidad tenemos incluso personas que atienden centros de salud, tenemos personas que se dedican a la práctica privada, que en algún momento no saben derivar oportunamente a los pacientes. Muchas veces tenemos demoras desde el momento en que se reconoce que el paciente se está poniendo mal en casa, desde que se decide asistir a atención médica, pero en ese momento en el que se decide asistir hacia un personal de salud, muchas veces hay una demora significativa. Podemos dar medicamentos que probablemente no sean los adecuados, podemos no pedir los suficientes estudios o pedir los ambulatorios y esperar que el paciente consulte 24 horas después. Entonces, yo creo que todo conlleva a la educación, y en medida que podamos ir implementando una campaña educativa a todos los niveles, incluyendo a toda la población, no solamente a personal de salud, sino que involucrar a todos los actores, vamos a poder realmente llevar el mensaje de que la sepsis mata, la sepsis es nuestra principal causa de muerte a nivel de los hospitales, y que si nosotros no actuamos rápido, no reconocemos rápido la sepsis, si no la tratamos, los pacientes van a morir. Entonces, eso son las campañas educativas, es lo que vamos a poder hacer a nivel de las comunidades. Perfecto. Fabián, ¿qué estamos haciendo mal en las emergencias? Sí, yo creo que es similar a lo que dice Gabriela. Somos nosotros, lo estamos haciendo mal nosotros, el personal de salud, quienes hacemos atención y también quienes hacen los modelos de triaje en los servicios de urgencias, que no en todas partes somos médicos. Estamos fallando por los dos lados. Estamos sobrediagnosticando, estamos prescribiendo antibióticos innecesarios, pero también estamos fallando en identificar. Una frase que uso yo en mis clases es que el equipo de neurocirugía nos hizo mucho daño cuando vendió la idea de que una cosa que usamos mucho en Colombia es la frase viejito apendejado, hematoma subdural asegurado. Y yo creo que hicieron mucho daño porque lo que hemos visto históricamente es que el viejito apendejado tiene una infección hasta que se demuestre lo contrario. Entonces yo creo que en urgencias estamos fallando en los dos sentidos. El personal que hace tamización, que hace screening o que hace triaje, y el personal que atiende directamente en historias, fallamos en identificar pacientes con infecciones que potencialmente amenacen la vida y sobrediagnosticamos situaciones en las cuales la infección no es la causa de lo que deteriora al paciente. Liz, antes quizás de que me comentes qué está pasando en la UCI que podamos estar haciendo mal, y entendiendo que el paciente séptico es un paciente que tiene falla orgánica, y al tener una falla orgánica, pues debería estar en una unidad altamente especializada, una unidad de cuidados intensivos. Deberíamos quizás esperar a que la emergencia tenga, como sucede en muchos lugares, que quieren tener un montón de exámenes complementarios para poder venderle el paciente al intensivista, decirle, doctor, por favor, fíjese que si es una sepsis, lléveselo a la UCI, por favor. O quizás deberíamos trabajar de cierta manera orquestados con la emergencia y no perder tiempo y decirle, ¿sabes qué? Dame chance, yo voy, lo veo un momentico, y que el juicio clínico gane, y decir, súbeme ese paciente, vamos a llevarlo a la UCI, dentro de un rato nos sacan los laboratorios, yo los miro en el sistema. Quizás eso pueda ayudar en algo, quizás sea algo que estemos haciendo mal. Es un tema súper importante, porque sí creo que tiene que implementarse dentro de un hospital lo que se llama código sepsis, ¿verdad? Eso funcionó, la respuesta rápida funciona, porque entonces cuando hay una identificación o un QISOFA que identifica a un paciente que está con la sepsis, se comunica a la UCI, nosotros podemos ir, ver, apoyar, y ya traemos al paciente dentro de la unidad de terapia intensiva. Siempre que tengamos camas también, porque no sé cómo va por ahí, pero bueno, nosotros a veces los números de camas son insuficientes, entonces los pacientes quedan dentro de las urgencias, pero sí se apoya ahí. Una vez que viene la terapia intensiva, este tipo de pacientes, a nosotros lo que hacemos es aplicar las medidas o los bandes, las estrategias de resucitación precoz al paciente, una vez que están dentro de la terapia intensiva. Identificar a los pacientes con hipotensión, porque tenemos que salvarlos de la hipoperfusión y la falla de órganos que ya empezó y nosotros tenemos que atajar, ¿verdad? Yo creo que
eso por un lado. Y por otro lado, el desafío que tenemos dentro de la terapia intensiva es la identificación de aquellos pacientes que nos hacen una segunda sepsis o su primera sepsis cuando han ingresado por otras patologías no infecciosas, ¿verdad? Entonces, ahí coincido con Gabriela y coincido con Fabián, el mayor entrenamiento de la gente nuestra para el reconocimiento precoz, o sea, aquellas personas que tienen una caída en la PAFI, que tiene una alteración en el estado ácido básico, tenemos sospecha, pedimos lactato, llenado capilar, que es lo más sencillo que tenemos. O sea, hay cosas que nos pueden llevar a identificar, no solamente haciendo la escala de falla de órganos, que es algo que nosotros ya estando dentro de la UCI podemos tenerlo, pero los tiempos en que nos vuelven los laboratorios siguen siendo también tardíos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, una vez que nosotros tenemos un personal que está adiestrado y que se dispara lo que son los bundles para poder hacer la resucitación precoz, nos va a ir mejor. Perfecto. Dijiste una palabra que quizás pudiese ser clave, entrenamiento. Y con esto vamos a que tal vez no es suficiente simplemente llevar el mensaje, sentarse en el libro, estudiar. Entonces, esto para Rommel a nivel de adultos y para Juan después a nivel del neonato, quizás sea necesario implementar estrategias de capacitación a nivel institucional con simulación para identificación de este grupo de pacientes, porque alguien podría pensar, no, pero ¿qué simulación? Si la simulación son para el paciente politraumatizado, para el paciente que llega quizás en un código ictus, que tengo que disminuir rápido el tiempo, puerta de aguja, y estoy administrando el trombolítico. Podemos entrenar con práctica al paciente, o sea, al personal para enfrentar, no solamente al personal médico, quizás al personal camillero, el de enfermería y a todos los involucrados en el manejo. Con una simulación, ¿es posible eso para el paciente escéptico y tal vez ofrece algo? Sí, definitivamente todo lo que ofrezca realmente la identificación oportuna, como ustedes todos bien han dicho. Hay signos clínicos, o sea, se ha mencionado aquí repetitivamente el llenado capilar, que hay evidencia, como lo vimos con el estudio Andrómeda, que realmente pensamos que quizás necesitamos mucha analítica, pero no. La realidad es que algo tan simple como llenado capilar, los cambios en la piel memoria, realmente, el cambio en el estado de conciencia, como mencionamos con el adulto mayor, esos signos de delirio a veces, y son signos que quizás no necesita verlo el intensivista o el emergenciólogo o el médico entrenado en situaciones graves, sino que muchas veces puede ser detectado por el personal que de inicio le da la cara al paciente, como el personal de enfermería, el personal de camilleros, como tú bien mencionabas, y realmente quizás no son situaciones tan drásticas como una parada cardíaca o un EBC o algo por el estilo, pero sí tenemos signos que podemos quizás instruir a este tipo de personas a ir detectando en que, bueno, si tenías al paciente orinando de esta manera y de repente han disminuido ese volumen urinario o hay una disminución en las cifras tensionales, entonces vamos a cuestionarnos por qué podemos hacer de manera complementaria para entonces determinar si el paciente hay que activarlo e incluirlo en lo que sería un código sepsis o no. Pero sí, definitivamente tiene un valor no solo académico realmente, sino para el beneficio de la supervivencia de los pacientes, que es lo que queremos a largo plazo. Juan, en la unidad de neonatología, cuidados intensivos neonatales, ¿qué peso tiene hacer esto? Y no solamente en el personal médico, sino en el personal de enfermería, que yo creo que es una de las áreas donde quizás la enfermería, desde su vigilancia, más ha aportado. Porque, vaya, ellas muy en contacto con los bebés, han ayudado con muchas cosas, vaya, que pueden ir incluso desde la fototerapia, ¿ok? De darse cuenta que sacando los niños les iba mejor recibiendo sol. Entonces, parece que enfermería juega un papel muy, muy exquisito en el manejo de estos bebés. ¿Podemos hacerlo con simulación en neonato? Sí, yo pienso que se puede hacer. A nivel de neonatología, por ejemplo, las enfermeras nosotros tienden a ser muy territoriales, muy maternales y están muy encima de los niños. Y de hecho muchas veces la enfermera es la primera que te alerta que hay un niño que no está haciendo algo bien.
Y yo le digo a los fellows de nosotros, cuando una enfermera de experiencia te dice, este chico no lo veo bien, vaya y mírenlo porque ese niño tiene un problema. Y tratamos de esa manera cuando pasan los internos, cuando pasan los estudiantes de medicina, hacer énfasis en el reconocimiento rápido de patologías potencialmente mortales, porque la sepsis mata si uno se duerme y no actúa tempranamente. Pero pienso que dentro del ambiente hospitalario, a nivel de la sala de nosotros, está un poco más fácil de verlo. Donde probablemente habría que trabajar un poquitín más es llevando esa educación y despertar esa suspicacia de pescar al paciente rápidamente es en los servicios de emergencia y en atención primaria. Que los colegas que ven niños en consulta, pues no siempre son pediatras los que ven a los niños en la consulta, a veces pueden ser médicos generales, sí, o tanto en los servicios de emergencia como en la consulta de los centros de salud, los policlínicos o los consultorios privados. Pienso que de repente aprovechar la coyuntura de este proyecto bonito que estamos haciendo de Proyecto Sepsis, tratar de proyectarnos y llegar a más gente para que la sepsis sea un diagnóstico que hay que tenerlo siempre en el chip y siempre tratar de diagnosticarlo para no dejar a ningún niño por fuera que pueda ser susceptible de recibir un tratamiento oportuno y salvar su vida. Perfecto. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos, de verdad, por haber estado en esta mesa redonda. No quiero despedirme sin tener un mensaje de cada uno de ustedes, ¿sí? Directamente relacionado a lo que estamos hablando de la sepsis. Cada uno lo va pensando y yo ahorita les doy la oportunidad. Igual quiero agradecer a todos los que nos han sintonizado, bien sea a través de Facebook o a través de YouTube, y nos han estado acompañando en esta actividad. Esperamos que haya sido grata para todos ustedes y sobre todo que sea de utilidad. Proyecto Sepsis Latinoamérica, con sus distintos grupos, Proyecto Sepsis con el nombre del país en cada país en el que se encuentren, va a estar trabajando de ahora y esperamos que por mucho tiempo en mejorar el diagnóstico de la sepsis, el manejo en líneas generales, tanto a nivel institucional como después del alta, porque eso es necesario también. Nuestras redes están abiertas, quien se quiera sumar, solamente pónganse en contacto con nosotros o con el proyecto Sepsis de su país, que con gusto serán bienvenidos. Entonces, porfa, Gaby, un mensaje antes de despedirnos. Claro que sí. Tenemos que saber que la sepsis mata. La sepsis sigue siendo nuestra principal causa de muerte en la mayoría de países, y en medida que nosotros mejoremos el reconocimiento, el diagnóstico y el abordaje, vamos a salvar muchas vidas. Perfecto. Juan. Bueno, siguiendo la misma línea, recordar que la Organización Mundial de la Salud reportó cerca de 1.4 millones de muertes neonatales por sepsis por año, o sea que realmente es un problema que nos afecta a todos y tenemos que hacer énfasis en la educación, en el reconocimiento temprano de los signos clínicos para poder tratar de salvar la mayor cantidad de niños que se puedan. Perfecto. Fabián. Muchas gracias. Solamente 4 palabras. Piense en la sepsis. Y seguro se salvarán más vidas. Rommel. De igual manera, diría que realmente la sepsis no la vamos a salvar uno solo de nosotros, sino todo el equipo multidisciplinario que va a terminar abordando a ese paciente. Así que ante la duda, ya sea desde la comunidad, desde el departamento de emergencia, en un quirófano o en área de internamiento, hospitalización, llamar y realmente activar las alarmas, pues más temprano, eso significa más supervivencia para el paciente. Perfecto. Liz. Definitivamente la mejor arma para poder hacer una identificación precoz de sepsis sigue siendo la educación tanto al personal de salud como a la comunidad y lo que decía también Fabián, ¿verdad? Piensa en sepsis y entonces ahí va a llegar al diagnóstico. Perfecto. Bueno, y en efecto, y una vez que el paciente sea diagnosticado de séptico, por favor no restarle importancia, que muchas veces un paciente en la emergencia, por decir, se diagnostica de séptico
y al lado tienen un paciente infartado y todos están con el paciente infartado y quizás dejan al paciente séptico solo, muy probablemente el paciente séptico va a tener mayor probabilidad de morir si no es atendido de manera oportuna que el paciente que está infartado. Con esto no digo que dejen a algún paciente, sino que no le resten importancia al paciente con sepsis, ¿ok? Nuevamente, gracias a todos los que nos están acompañando como panelistas de esta mesa redonda y a todos los que nos están viendo. Esperamos haber llevado un mensaje bonito, un mensaje útil. Por favor, si en algún momento ustedes como espectadores reciben un formulario de parte de Proyecto Sepsis Latinoamérica, ayúdennos a llenarlo, a completarlo. Esa información que ustedes nos van a dar es útil. Estamos haciendo un plan de manejo a nivel latinoamericano y es bastante complejo. La realidad de cada país es distinta, de la misma manera que es distinta la forma en que se presenta la sepsis en cada paciente. Por lo tanto, si tenemos la mayor cantidad de datos recolectados que nos pueda ofrecer cada encuestado, mejor vamos a poder atender de manera personalizada la situación de cada país o de cada área geográfica, ¿ok? Nuevamente, muchísimas gracias entonces, que estén bien, un gusto, estamos en contacto.